alegría saludarte una vez más a través del canal de YouTube Una Vida que Florece. Para ti, querida amiga, querida hermana que me estás escuchando, te envío un cariñoso saludo donde quiera que te encuentres, deseándote un hermoso día, una hermosa semana y bueno, animándote también a que me sigas apoyando en este ministerio, Una Vida que Florece, dirigido a cada mujer que ama a Dios, que desea conocer más a Dios y que desea florecer en el jardín donde Dios nos ha plantado, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en el trabajo. Que tu vida y mi vida sean como un jardín que florece más y más. Y bueno, en este día quiero compartir contigo un tema que tiene que ver con la fuerza de Dios para nosotros. Le he llamado Fuertes para Servir. Y el texto bíblico que voy a empezar a compartir contigo se encuentra en Nehemías capítulo 8, versículo 10, que dice así: No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Mira qué hermosa promesa nos da Dios en cuanto a la fuerza que necesitamos hoy en día. No se desalienten, dice el Señor, ni se entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Así que, querida amiga, querida hermana que me escuchas, tal vez en este día tú te sientes un poco débil, estás preocupada, estás cansada, has recibido malas noticias, hay situaciones difíciles en tu vida que te han robado la fuerza espiritual que viene de Dios. Y bueno, hoy quiero compartir este tema, fuertes para servir. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Te animarías a beber agua en un vaso o en una taza que tenga una pequeña un rasgo, una pequeña quebradura? ¿O te animarías a ofrecer una taza de café a una amiga, a una visita que venga a tu casa y tenga por ahí un pequeño rasguño la taza? Yo creo que no, ¿verdad? La respuesta es clara, no. Siempre que vamos a hacer uso de una taza o de un vaso para beber agua o café, pues procuramos que esté bien, que no esté quebrado, que no esté roto, porque deseamos disfrutar nuestra taza de café pues en una buena taza, que sea útil, que esté fuerte, que esté resistente a lo caliente o a lo frío, ¿no es cierto? Ahora, ¿te animarías a sentarte en una silla donde tú veas que parte de la silla, ya sea el respaldo o las patas de la silla, están como quebrados? ¿Verdad que no? Bueno, cada una de nosotras buscamos siempre lo mejor en nuestra vida, en nuestra casa. Y cuando se trata de cosas que resistan, pues procuramos que sean de un buen material. No vamos a comprar un artículo para la cocina que se nos vaya a quebrar cuando estemos cocinando, ¿verdad? Nuestra vida espiritual debe ser una vida que también esté fuerte para resistir las tormentas y las situaciones difíciles. Y de eso se trata este tema, fuertes para servir. Y vamos a tomar el ejemplo de un hombre en la palabra de Dios, un varón que tuvo que llenarse de fortaleza, de valentía para poder servir en su tiempo. Servir con la fuerza que viene de Dios y que lo llenaba de valor. Se trata de Nehemías, un hombre en la Biblia que Dios usó para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén que estaban debilitados, es decir, que estaban completamente derribados. Y vamos a aprender de este hombre, Nehemías, algunos principios o algunas verdades que nos enseña el libro que lleva su propio nombre, Nehemías. Y voy a estar leyendo contigo algunos de estos textos bíblicos en los cuales vamos a aprender por qué debemos ser fuertes para servir, usando pues el ejemplo o aprendiendo más bien del ejemplo de Nehemías. Y tú te preguntarás, bueno, ¿quién es Nehemías? Voy a hacerte un pequeño resumen de quién fue este gran siervo de Dios. Nehemías fue un hombre que sacó a un pequeño grupo de judíos de la ciudad de Babilonia o del imperio babilónico y lo llevó a Jerusalén para reedificar los muros,
Los muros de protección de la ciudad santa de Jerusalén habían sido derribados completamente cuando el rey de Babilonia vino y sitió la ciudad y se llevó cautivos a todos los judíos. Habían pasado más de 70 años, aproximadamente 70 años, cuando entonces Nehemías, mientras servía como copero del rey, escucha noticias tristes de su pueblo. Así que él emprende un viaje para llevar de regreso a un pequeño grupo de judíos, sus amigos, sus colaboradores, y de esa manera reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Así que Nehemías y sus hombres, en esta gran tarea de servir a su pueblo, sufrieron gran oposición de los judíos que estaban ya en la ciudad, pero también de las fuerzas hostiles de las ciudades vecinas. Es decir, que para emprender una gran tarea como la que tenía Nehemías, tenía que tomar la fuerza de Dios para resistir las adversidades que tuvieron. Nehemías y sus colaboradores, a pesar de las adversidades, reedificaron los muros en tan solamente 52 días. ¿Qué te parece? Esta gran tarea, 52 días le llevó a Nehemías y a ese grupo de judíos que le acompañaron, les llevó a cabo para reconstruir esta muralla. ¿Cómo lo lograron? Es lo que vamos a aprender en este día a través de este devocional. Así que con el ejemplo de Nehemías, encontramos entonces un llamado de Dios para cada una de nosotras a ser fuertes y servir a un pueblo en gran necesidad. Ese fue el llamado de Dios a Nehemías. Él estaba en la capital del imperio sirviendo como copero del rey. Pero dice la palabra de Dios en Nehemías 1:3 que le llegaron noticias. Lo voy a leer en la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice así: me dijeron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. Esas fueron las primeras noticias que recibió Nehemías del pueblo que había sido llevado primeramente a Jerusalén, a Judá, la tierra de los judíos, de la tierra de Nehemías. Entonces, él escuchó esas tristes noticias, noticias desalentadoras, noticias de un gran pueblo que tenía una gran necesidad también. Y dice la palabra de Dios que cuando él escuchó esto, dice, cuando oí esto, me senté y lloré y estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo, según Nehemías 1:4. Así que, ¿de dónde tomó fuerzas Nehemías? Pues sí, del Dios a quien oraba. Porque el llamamiento para él era ir y ser fuerte para servir a un pueblo que estaba pasando grandes necesidades. Estaba, dice, en dificultades, vivían en desgracia y las cosas no andaban bien allá en Judá. Así que Nehemías tuvo que encontrar fuerza en la oración porque un pueblo lo necesitaba fuerte para ir a servirle. Querida amiga, querida hermana que me escuchas, estos tiempos que estamos viviendo, también encontramos un gran pueblo, grandes familias en grande necesidad. Así que tú y yo tenemos que también ser fuertes a ese llamado para ir y servir a un pueblo necesitado de Dios, necesitado de mujeres fuertes. Tal vez has recibido noticias de tu familia, de tus amigos, de conocidos, cerca o lejos de ti, y has escuchado noticias tristes. ¿Cómo tú puedes entonces acudir a ese llamado de Dios de ser fuerte para servir a un pueblo en necesidad? Esta semana recibí una llamada telefónica de una muy querida amiga mía que en su familia están pasando una gran necesidad. Pero ella me decía, Evelia, es asombroso cómo esta semana parece que se me juntó todo. También me habla mi prima de California y me dice, tengo esta gran necesidad.
me habla mi mamá en México y me dice, hija, estoy pasando una depresión terrible que creí que ya había superado. Una hermana de ella también le habla y le dice, mi hija en la escuela está teniendo dificultades. Y ella me decía, parece que todo se juntó y en la misma semana escuché noticias y noticias de mi familia pasando necesidad. Tal vez sea tu caso parecido al de esta amiga mía. Y bueno, un pueblo allá está pasando gran necesidad. Y Dios está llamándonos a nosotras como mujeres a ser fuertes para servir como Nehemías a un pueblo que tiene necesidad, a una familia que tiene necesidad, a nuestros hijos que tienen necesidad, a nuestras iglesias que tienen necesidad. ¿Dónde encontraremos esa fortaleza? Nehemías la encontró en el Dios en quien él confiaba y oraba. Así que, querida amiga, querida hermana, vamos a continuar en ese llamado, ser fuertes, porque Dios nos necesita fuertes para servir, en primer lugar, a un pueblo en gran necesidad. En segundo lugar, somos llamadas a ser fuertes para servir a pesar de la adversidad. Porque servir al Señor, servir a nuestra familia, no es una tarea fácil. Siempre habrá adversidades y dificultades que nos quieran hacer debilitar nuestra fe. Sin embargo, Dios dice, sé fuerte para que sirvas a pesar de las dificultades. Nehemías y sus colaboradores, al ir a reconstruir los muros en Jerusalén, sufrieron opresión, sufrieron burlas, sufrieron amenazas de los pueblos enemigos. Dice el capítulo 4 de Nehemías, versículos 1 al 3. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Ahí empieza la oposición, ahí empieza la adversidad para Nehemías y sus colaboradores. Ahí empieza la adversidad para un pueblo que tiene una gran tarea de reconstruir una muralla que los fortaleciera de los ejércitos enemigos. La oposición. ¿Qué hizo Nehemías? De nuevo, encontrar fortaleza en el Dios en quien él confiaba. Capítulo 4, versículo 4 dice, entonces oré, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Así oró Nehemías. Querida amiga, querida hermana, tú y yo no estamos exentas de sufrir adversidades. Tú y yo no somos inmunes a los ataques del enemigo, a la adversidad y a la dificultad cuando se trata de servir y de ser fuerte. ¿De dónde entonces vendrá nuestra fuerza ante las dificultades que ahora mismo estemos pasando? Sigamos el ejemplo de este gran hombre. Entonces oré y dije, Dios, escúchanos porque se burlan de nosotros. ¿Sabes? Más adelante en el libro de Nehemías encontramos que Nehemías y sus colaboradores en esta gran tarea tuvieron que ser fuertes hasta para, con una mano, trabajar en la muralla, en la edificación del muro, y con otra, la espada para defenderse del enemigo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo Dios los hizo fuertes para servir a un pueblo que tenía gran necesidad, a ser fuertes y servir a pesar de la adversidad, pero tomando las armas poderosas que Dios nos ha dado? Literalmente, Nehemías y todo el pueblo judío tuvieron que trabajar con las dos manos. Y dice la palabra de Dios más adelante en Nehemías que con una mano trabajaban en la obra y con otra mano tenían la espada para defenderse del enemigo. Querida amiga, querida hermana, las adversidades llegarán. El sufrimiento es parte de la vida integral del creyente. Si tú crees en Dios, si tú le has entregado tu corazón a Cristo y tienes un llamado a servirle, no vas a estar exenta de sufrir adversidades, de pasar persecución inclusive. Pero ¿sabes? Eres fuerte para servir a pesar de la adversidad que estés viviendo. Dios te llena de fortaleza. Y tal vez como Nehemías y el pueblo de Dios, con una mano tengas que estar trabajando, con una mano tengas que estar cocinando, cuidando a un enfermo, haciendo los quehaceres en tu casa, pero con otra mano, con la palabra de Dios, estarás lista como una espada para defenderte del enemigo. Así que, fuertes para servir, querida amiga, querida hermana, porque hay un pueblo y una familia que necesita de nosotros, que está pasando grandes necesidades, y fuertes para servir a pesar de la adversidad.
Y luego, en tercer lugar, somos llamadas a servir, siendo fuertes, disfrutando el gozo del Señor en nuestro corazón. Dios nos ha dado un gozo que nada ni nadie nos los puede quitar, ni las adversidades. Cuando Nehemías y el escriba Esdras celebraron con el pueblo de Dios la lectura de la palabra de Dios, la leyeron al pueblo de Dios, hubo un gozo tremendo de todos los judíos en aquel tiempo. Y dice la palabra de Dios que cuando oían las palabras de la ley de Dios, que tanto Nehemías como el escriba Esdras les comunicaban al pueblo, lloraban. Porque quiero recordarte que esta generación que regresó a Jerusalén habían pasado 70 años en el exilio, en el imperio babilónico, de tal manera que eran generaciones que se habían levantado que no conocían del todo la ley de Dios. Y era necesario, ante este acontecimiento y ante esta tarea de Nehemías de reconstruir los muros, pues de nuevo hacer llegar la palabra de Dios al corazón de esas nuevas generaciones que habían regresado del exilio. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que cuando escucharon la palabra de Dios, se llenaron de gozo y de llanto por volver a la palabra de Dios, por volver a recordar los principios de Dios, las celebraciones y las festividades que estaban olvidadas en la ley de Dios, pero que ahora, en esta gran tarea, tanto Nehemías como el sacerdote y los sacerdotes y el escriba Esdras enseñaron de nuevo la palabra de Dios al pueblo. Así que todo esto ocasionó un gozo tremendo en aquel pueblo de Dios, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que la respuesta del pueblo de Dios al escuchar su palabra fue de emociones encontradas. Unos lloraban, otros tenían alegría y tristeza. Algunos estaban llorando por lo triste que había sido el olvidarse de la ley de Dios, pero ahora teniendo un gozo de volver a ella. Y mira, escucha lo que dice el capítulo 8, versículos 9 y 10 de Nehemías. Y dice: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios hoy. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Luego les dijo Nehemías: id, comed grosuras, bebed vino dulce, y no estéis tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece de dónde también viene nuestra fuerza para servir? La fuerza para servir viene de ese gozo que Dios nos ha dado cuando hemos creído en Él. Así que no permitas que las adversidades te roben este gozo para ser fuerte y servir a un pueblo que te necesita, a una familia que tiene gran necesidad. Fuertes para servir a pesar de la adversidad y fuerte para servir disfrutando el gozo de Dios en tu vida. Porque cuando tú le has entregado tu corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a tu vida y Él te ha dado su fruto. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que el gozo es parte de ese fruto del Espíritu Santo en tu vida. No permitas que te lo robe el enemigo o las distracciones que a veces tenemos. No permitamos que ese gozo que Dios nos ha dado, con el cual podemos ser fuertes para servir, nadie lo arrebate. El día de hoy, nuestros hijos y la generación que se levanta detrás de nosotros, lamentablemente, también se están olvidando de la palabra de Dios. Se están olvidando de los 10 mandamientos, del Padre Nuestro, de las bienaventuranzas, de la ley del Señor. El mundo los abrume con la tecnología, con la ideología. Y entonces tú y yo, como madres, tenemos que ser fuertes para servir a nuestros hijos y poner en ellos la palabra de Dios, que también, tristemente, está siendo olvidada. Así que, querida amiga, eres llamada a ser fuerte para servir a un pueblo
necesitado de Dios. Fuerte para servir a pesar de la adversidad que podamos enfrentar. Y fuertes para servir disfrutando el gozo que Dios nos ha dado. Y ese gozo nadie nos lo puede quitar. Así que levántate, querida amiga. Levántate y pide al Señor esa fuerza si te sientes débil. Sigamos el ejemplo de este varón llamado Nehemías. Él no dependía de sí mismo, él dependía mucho del sostén de Dios. Oraba cuando estaba desanimado, cuando era atacado por los enemigos y cuando se sentía débil y sin fuerzas. Y su ejemplo lo vemos claramente en la palabra de Dios. Oraba. Esa relación personal de Nehemías con Dios, combinada con su buen liderazgo y la capacidad que tenía para organizarse, hicieron de él un siervo de Dios sumamente fuerte, eficaz, en un tiempo en el que los judíos, su nación, necesitaban con urgencia un gran líder. Tal vez tu familia, mi familia, necesite con urgencia hoy día una gran líder, una líder fuerte que esté lista para servir. La confianza y la fortaleza de Nehemías en la provisión de Dios, en la protección de Dios, fueron inquebrantables. Nada lo podía detener del llamado de Dios a ir y servir y reconstruir esos muros que estaban derribados. ¿Sabes? En la historia de Nehemías, y te recomiendo que leas este precioso libro, dice que en una de las veces mientras Nehemías trabajaba, los enemigos le mandaron llamar y que fuera y que hablara con ellos porque querían impedir que él terminara esta gran tarea. Y Nehemías les responde: yo no puedo detenerme de lo que estoy haciendo. Yo no puedo ir a hablar con ustedes y dejar aquí la obra tirada, casi diciéndole así, ¿verdad? Yo no puedo perder mi tiempo en ir y detenerme de hacer la obra de Dios. Su fe y su dependencia de Dios y su fortaleza eran inquebrantables. Nada lo detenía de cumplir el llamado de Dios. Nada detenía el llamado de ser fuerte para servir a un pueblo necesitado, servir a pesar de la adversidad y disfrutando el gozo del Señor. Y quiero terminar con estas dos preguntas. ¿Cuán visible y ferviente es tu fe y tu fortaleza en el Señor? ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Cómo está esa fortaleza? ¿Te sientes débil? ¿Cuán visible es tu fe? ¿Cuán inquebrantable es esa fortaleza que tienes de Dios? Y la siguiente pregunta: ¿estás lista para ser fuerte y servir a tu familia, a tu iglesia y a tu comunidad que tal vez ahora mismo te necesiten porque se sienten débiles? Querida amiga, querida hermana, a ti que te sientes débil, te quiero compartir otros textos bíblicos más sobre lo que Dios dice de que Él sea tu fortaleza. Salmos 28, del 7 al 8. Es una hermosa oración que tú también la puedes hacer para ti. Señor, tú eres mi escudo y mi fortaleza. A ti dirijo mi cántico. Querida amiga, querida hermana, tú tienes una fuerza increíble si dependes de Dios. Búscala y vívela y sé fuerte para servir donde Dios te ha colocado. Esa fortaleza no depende de ti, viene de Dios siempre y cuando tú te tomes de su mano y camines con Él cada día. Y no te imaginas y te quedarás asombrada de lo fuerte y lo capaz que tú eres en las manos de Dios. Fuertes para servir, porque hay un mundo necesitado de Dios. Fuertes para servir a pesar de la adversidad, que Dios está con nosotros. Y fuertes para servir disfrutando ese gozo que Dios nos da y que nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra y al meditar en ella, nos asombramos de ver cuán grande es la fortaleza que tenemos como mujeres para seguir firmes en el llamado de servir. Gracias, Señor, por la esperanza que nos da tu palabra y el ejemplo que encontramos en ella de hombres y mujeres que se tomaron de su mano para ir y servir a un pueblo en grande necesidad. A pesar de las adversidades,
disfrutando el gozo de tu presencia. Señor, tomamos esta palabra para nosotras ahora mismo. No vamos a estar tristes, no nos vamos a desanimar, porque nuestra fortaleza viene del gozo que tú has puesto en nuestro corazón. Bendice a cada mujer que me está escuchando en este día y que, Señor, tu palabra le dé la fortaleza que necesita si se siente débil. Con todo el corazón, Señor, te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias por escuchar este video, deseando que sea de mucha bendición a tu vida. Te animo a que me regales un like y también lo compartas con tus amigas. Nos vemos en el siguiente video con un nuevo tema y te deseo pues que la palabra de Dios llene de fe y fortaleza tu corazón y tu mente. Muchas bendiciones, un abrazo y hasta pronto.